pregunta. La loca de la casa. Dejen ustedes, luego aquí el equipo dicen la loca de la casa y luego ponen Dinora Tayabs, ¿no? Dije, ay, bueno, vamos aclarando el término. Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Ella hablaba en muchas de sus referencias, de sus escritos, sobre precisamente la capacidad de la imaginación, ¿sí? Que es uno de los sentidos internos que tenemos. Y entonces esta imaginación, cuando el impulso está totalmente sin un límite, o sea, lo dejamos ir, pues la loca de la casa decía, o sea, la mente, ¿verdad? Se iba, yo digo como gorda en tobogán, ¿verdad? O sea, se deja ir por completo. ¿Y cómo la paras? ¿Cómo lo detienes? Y es un punto importante de ir trabajando. Cuando ponemos estas frases en Facebook o en las redes sociales, hay quienes, ¿verdad?, nos escriben de cómo discriminan, ¿no?, a la gente o a la mujer con este tipo de frases, ¿no? Pues no, eso es una falta de cultura, ¿no? En lo que precisamente va trabajando la parte de la psicología. Entonces, bueno, hablar de la loca de la casa, ¿sí? Es hablar de la mente. Eso es lo que vamos a platicar, pero desde un punto de vista psicoespiritual, ¿sí? Así nos vamos a ir hablando cuerpo, alma y espíritu. Entonces, les voy a pedir mucha participación, ¿sí? Y para esto les pido que me escriban en el chat qué tan importante es la mente para los planes de Dios. Vamos a ver qué es lo que ustedes piensan sobre esto, ¿no? ¿Qué tan importante es la mente para los planes de Dios? ¿Cómo será esto? ¿Ustedes qué dicen? Mucho, poquito, nada. ¿Será muy importante? ¿Por qué? Poco importante, la verdad es que el Señor, yo puedo estar sin mirar o sin atender nada de mi mente y entonces a Dios eso no le importa. ¿Qué dice el público? ¿Alguien que me quiera contestar? Acabo que aquí estamos entre amigos, se está grabando, pero es aquí petit comité, no se preocupen. Por escrito también lo pueden hacer. Dale, Ale, por favor. Bueno, pues contestando a lo mejor la pregunta, apenas estaba escribiendo, pero yo considero que es muy importante, ¿no? Porque a partir de ella van a salir todas nuestras acciones positivas o negativas, ¿no? Entonces, si no controlo mi mente, si nada más la dejo guiar por lo que sea, pues imagínense, ¿no? Todas las acciones que no controlo o no estoy administrando, pues a lo mejor terminan hiriendo a más. Entonces, supongo que tiene que ser de suma importancia, cuidarlo pues bastante. Muy bien, muchas gracias, Ale. Fíjense cómo a través de la lógica, como lo que decía ahorita Ale, podemos llegar a la verdad y llegar a la verdad llegamos a Dios, ¿no? Y vamos llegando al plan inicial. A lo mejor nunca he leído el Génesis, o la Biblia, ¿no? Pero a través de la lógica también puedo llegar a estos núcleos de verdad. Dice aquí Daisy, considero que es importante sobre todo que esté sana la mente, claro. Gracias a esto estamos en el mundo, claro. Fíjense, ¿quién de aquí, levánteme la mano, es católico, cristiano o en alguna religión donde sea monoteísta, pues, ¿no? ¿Quién de aquí dice yo? ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces se saben los mandamientos así, ¿no? Pero de que, a ver, el noveno, inciso C, se lo saben. ¿Será o no será? Católica, bueno. Pues resulta que el primer mandamiento de Dios, ¿sí? Dice precisamente, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de Dios. Entonces, muy interesante, perdón, hablar precisamente, ¿verdad? De cómo es que el Señor, si Dios me está poniendo como primer mandamiento, o sea, de ahí es como que ¿no? Se derrama o se va hacia los demás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Alicia, ¿quieres preguntar algo?
No, muy bien. Entonces, sí hablar de la mente va a ser un punto importante y como dice Daisy, hablar de la mente sana, pero para esto tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué implica la sanidad? Entonces, vamos a ir hablando primero de cómo entra la información a mi cabeza, ¿sí? O sea, ¿cómo proceso yo la información? Y esto lo vimos todos desde tercero año de primaria, ¿cierto? O sea, la información que entra a mí para que yo pueda procesarla tiene filtros. Se filtra por los ojos, ¿no? Y entonces si ustedes cierran ahorita sus ojos, ciérrenlos. Imagínense una manzana. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver de color rojo? ¿La pueden ver grande, apetitosa? ¿Pueden ver a Blancanieves agarrando la manzana? Muy bien, abran los ojos. ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde quedó esa manzana? ¿No? Está precisamente en un reservorio de imágenes que yo puedo utilizar, se llama memoria, ¿no? Y por ejemplo, la imagen que yo ahorita puse en su cabeza a través de mi discurso, ahora está en su memoria. Primero estaba en la imaginación, ahora está en la memoria, ¿sí? Es decir, que los sentidos van a hacer que yo pueda filtrar la información. Y créanme que es sumamente importante, por ejemplo, para el manejo de ansiedad, conocer esto. Hay terapéuticas que se dedican solamente a esto. Si ustedes ponen atención, bueno, vamos a pensar, por ejemplo, ahora, sin cerrar sus ojos, o quien pueda, si necesitan cerrarlos, háganlo. Recuerden, por favor, el himno nacional. ¿Lo pueden escuchar en su cabeza? ¿Sí? Y entonces vas, ¿verdad? ¿Cómo dice? A ver, ¿qué? Muy bien, de ahí desde ustedes, no necesitamos cantores ahorita, nada más con que vayan. Pueden ir recordando un tono, ¿sí? Una música, porque entró ese filtro por sus oídos y se mantiene otra vez, por ejemplo, en este caso, recordamos de la memoria y entonces empezó a trabajar ahora en la imaginación. Y seguro podemos modificar la letra. Y seguro podemos, incluso nunca les ha pasado esto de que traen una tonadita y luego empiezan a cambiarle la letra, ¿no? Y el de al lado que sí se la sabe, te empieza a echar chascarrilla, ¿no? Se empieza a burlar de ti porque le cambiaste la letra a la canción. Bueno, porque tenemos una capacidad precisamente de que entre el sonido a mí, y después de que entra, yo puedo jugar con mi imaginación con ese sonido. Pero así también, ¿sí? Los olores, así también los sabores. Por ejemplo, el sabor y la nariz están conectados de tal manera que si tú hagan una prueba un día, pónganse unos 5 sabores diferentes de helado, ¿no? Enfrente de ustedes. Se tapa la nariz, de tal manera que no puedan respirar nada por la nariz. Y pruébenlo. Se pierde el 90% del sabor, se pierde al momento de que te tapas la nariz. ¿Sí? Y entonces no puedes llegar a reconocerlo, a lo mejor lo podrías reconocer por la vista, ¿no? O a lo mejor porque fuera, no sé, un sabor muy, muy intenso que algo te deja de dejo. Y eso lo hemos podido palpar cuando tenemos una gripa, ¿no? Los que ya han pasado por el COVID, pues también, ¿no? Aquellos que se les va completamente los sabores, también son los aromas, pero porque hay una conexión. Entonces, el primer paso a comprender es que para que yo pueda trabajar con la loca de mi casa, lo primero es que tengo que aprender es qué es lo que yo permito que entre. ¿Alguna vez alguien aquí se ha soñado de bebé? ¿No? Bueno, tengo algunos pacientes que, bien interesante, que me llegan así sorprendidos y me dicen, ¿qué crees? Ayer soñé que yo de bebé. Y incluso me dicen, pude recordar, o sea, en el sueño, el aroma de mi mamá porque me estaba abrazando, ¿no? Y entonces me traía cargado y yo estaba con ella, sentía el calor, sentía el aroma, olía, ¿no?
Entonces, fíjense cómo de la memoria, aunque no sea consciente, sino a un nivel inconsciente, está este recuerdo de algo que pasó cuando bebé. Pero ¿qué creen? Resulta que en la primera actividad de sentidos ya está registrada casi al tercer mes de gestación. Los bebés se puede hacer en las tomas estas tridimensionales, cuando ya tienen formación de ojitos, hay un movimiento ocular que se le llama MOR, movimiento ocular rápido, ¿sí? Eso quiere decir, miren, se lo voy a cambiar. Cuando las que estén casadas, ¿no? O que tengan un hermano o hermana, un día en la noche, vayan a verlos dormir y se van a dar cuenta que hay un momento en el que la persona está moviendo rápidamente los ojos. Cuando sea ese momento, quiere decir que está en el momento más profundo de sueño. Quieren desquitarse por algo que les hizo, despierten en ese momento y luego cuando vuelva a dormir lo vuelven a despertar justo cuando sea ese momento. Al día siguiente no van a poder con su alma, ¿sí? Porque va a estar tan cansado, aunque haya dormido, pero solamente con haberlo despertado en ese rato, porque ese momento es un momento en donde el cuerpo entra a un estado completo de relajación y empieza a soñar. Por eso son los movimientos oculares. Bueno, resulta que en los bebés en gestación también se ve el movimiento ocular. Es interesante, el bebé está soñando, pero ¿qué está soñando si no ha visto, si todavía no ha abierto los ojos, ¿no? Si está en el vientre de la madre? Porque puede soñar los olores, puede soñar el tacto, el calor, ¿sí? El juego a lo mejor con el cordón umbilical, ¿no? Todo esto lo puede soñar. ¿Cómo soñaría un ciego, por ejemplo? ¿Han pensado alguna vez cómo sueña un ciego? Un ciego de nacimiento que nunca en su vida haya podido, ¿sí? Ver. Pues es bien interesante porque sueñan, ¿no? Voces, ¿sí? Pueden recrear voces, pueden cambiar voces igual que nosotros, nada más que no tendrá una forma, porque pues precisamente la ceguera no permitió que la información entrara por la vista, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que les estoy dando es porque quiero aquí hacer mucho hincapié de la importancia que tiene de toda la información que se ha recibido hasta ahorita en mi cuerpo, ¿sí? Lo importante que es mi cuerpo, porque toda la información ha entrado, ninguna ha salido. ¿Cómo puede? Porque hay gente que llega a terapia y dice, es que quisiera olvidar esto que me pasó. Le digo, pues la única manera de que lo olvides es que te dé Alzheimer o que tengas algún tipo, ¿no? de malformación en el cerebro, que quitáramos esa parte y todavía aún ahí, probablemente estaría. Es decir, que toda la información que entra a mí no sale, se queda. Entonces aquí quisiera yo hacer una pausa y que piensen, ¿qué han dejado entrar a ustedes? ¿Sí? ¿Qué han permitido que entre? Veo que tengo aquí una mano levantada, Valeria. ¿O los dejamos hasta el final? Las preguntas, ¿no? No, no era, estaba participando. Muy bien. Si quieren hacer las preguntas, las pueden hacer por escrito, ¿eh? Y ahí las voy leyendo conforme vamos pasando estas diapositivas. Bueno, entonces, primer paso, ¿verdad? Entender que la información entra a mí y tiene nada más 5 sentidos por donde va a entrar. Segunda, tenemos sentidos internos, ¿ok? En estos sentidos internos, que son sumamente importantes también comprenderlos, entra primero que es nuestra parte espiritual, inteligencia y voluntad, ¿sí? Estos dos van a ser los reyes, ¿no? Van a ser como aquellos que son así el número uno en la jerarquía, porque después tenemos el poder cogitativo, el sentido común, la memoria y los apetitos irascibles y concupiscibles. Cuando hablamos de estos, no voy a exponer ahorita así mucho, ¿verdad? Sobre qué es cada uno, porque no necesitamos saberlo todo, pero, por ejemplo, el poder cogitativo sería la memoria práctica, ¿no? Tú puedes ahorita, a lo mejor aprendiste un día a hacer pastel, y luego vuelves a hacer el pastel, lo vuelves a hacer, y ya no vas a necesitar la receta, ¿verdad? Ni estarla leyendo.
y luego hasta vas a poder combinarle ahí diferentes aromas, sabores y demás. Y eso te va convirtiendo, no es, es parte de la inteligencia, pero de la practicidad. Viene el sentido común. Decía Santo Tomás de Aquino que a mayor pecado, mayor estupidez. Así decía él, yo nada más estoy haciendo la referencia. ¿Por qué? Porque en el sentido común, cuando entra la información y se filtra a mi cabeza, a mi ser, a mi alma, entonces el sentido común va poniendo como las piezas para decir, a ver, ¿dónde corresponde cada una? ¿No? Y entonces, pues tú sabes que los patos no le tiran a las escopetas, ¿verdad? El sentido común te deja pensando el hecho de decir, ah, no, la escopeta le va a tirar al pato, ¿no? Y entonces nosotros vamos trabajando con ese sentido común. En Argentina hay una, no recuerdo ahorita el nombre, hay una diputada que está buscando darle derechos de persona a los animales, ¿sí? Y entonces dices tú, a ver, un derecho, vamos a ver, que sea persona, muy bien. Entonces, en la Constitución dice que toda persona tiene derecho a un salario por su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a decir a mi perro cuando lo conviertan civilmente en persona? Le voy a decir, a ver, nada más que tu chamba es guardar aquí la seguridad, entonces te voy a pagar tanto, ¿verdad? Y mi perro me va a decir que, necesito que me abras una cuenta, ¿verdad? Para poderlo poner ahí porque quiero estudiar mi siguiente entrenamiento canino, ¿verdad? Pues no, no. Mi sentido común me deja decir, no, sorry, diputadita, ¿verdad? Pero lo que te hace falta es confesión, ¿verdad? Para que puedas empezar a trabajar con la gracia y haya más sentido común. Si lo tomo literal desde Santo Tomás de Aquino. La memoria sería otro de aquellos puntos importantes, sentido interno. Porque desgraciadamente, cuando hay mucho dolor, esto es algo, por ejemplo, una persona que ha vivido una violación, llega y dice, es que nada más de pensar otra vez, es más, a veces veo el mismo color del cuarto, el lugar en donde tuve esta situación, inmediatamente me recuerda a mi memoria. Quiero olvidar, ¿verdad? Quiero olvidar esto. Un aroma me puede recordar también algo muy feo, ¿verdad? Que viví, quiero olvidar. Bueno, resulta que también la sanación de la memoria se va dando con la gracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, les paso aquí el consejo de ella, decía, ¿quieres sanar tu memoria? Memorízate los salmos, porque entonces vas a empezar a trabajar con la gracia, ¿no? Y entonces la memoria se empieza, si no es que se te olvide, sino que ahora puedes recordarlo sin dolor, o sea, lo puedes transformar. Es muy interesante, ¿no? Este ejercicio, la verdad, ejercicio que me gusta para con pacientes. Apetitos irascibles y concupiscibles. Esta información que ha entrado a ti lleva por ejemplo, el apetito irascible, cuando el odio sería un apetito irascible, todos lo tenemos, ¿sí? Y el contrario del odio sería el amor, ¿no? Por ejemplo, un apetito concupiscible, ¿no? Cuando yo necesito saber, hay un bien que yo deseo, sería, por ejemplo, la esperanza, ¿sí? Pero cuando hay un mal que no deseo, sería el contrario, por ejemplo, la fuga, la evitación. Hombre, que me voy a estar esperando a que me llegue tal cosa, yo aquí corro. Estos tipos también de apetitos, ¿sí? Irascibles y concupiscibles nos van dirigiendo. Entonces, todo esto para decirles que tanto los sentidos externos como los sentidos internos, poder cogitativo, sentido común, memoria, irascibles, aquí sabes que me falta el de la imaginación. Todos estos se rigen por mi inteligencia. Y entonces mi inteligencia, cuando tiene la verdad, dice, vamos a ordenar todos esos anteriores. Y entonces la voluntad actúa, ¿sí? Pero fíjense lo importante que es la información que yo metí, ¿verdad? Ese va a ser así como un primer paso y después, ahora sí, la inteligencia va a empezar a ordenar las cosas
Y si yo te digo, aquí tienes un pedazo, en esta mano tengo un premio y en esta mano tengo otro premio. Abres esta mano y te encuentras una piedra, ¿sí? Abres esta mano y te encuentras una roca, pero de oro. ¿Cuál quieres? Te la doy, ¿cuál quieres? ¿La piedra? Es una piedra que me acabo de encontrar allá afuera. ¿La de oro? ¿Por qué quisieras la de oro sobre la piedra? Pues son piedras, ¿no? Son rocas al final. No. Tu inteligencia, en tu memoria, acaba de recordar, ¿sí? Que el quilate está a tantos pesos, ¿verdad? Ahí en el Banco de México, y entonces dice, esa roquita debe andar pesando de perdido unos 50 gramos, entonces tanto dinero podría ser, ¿verdad? Y con eso puedo comprarme algo en el Buen Fin, ¿no? O sea, la inteligencia va a ordenar todo lo demás de los sentidos. En algún momento tú tuviste acceso, ¿verdad?, a esta información, sí, que haya entrado por la vista y supiste que la roquita de oro, ¿verdad?, tiene un valor, ¿sí? Y que se puede vender, por tanto, sabes que una roca que hayas agarrado por allá afuera, ¿verdad?, tirada, ¿no? Y que sabes que no tiene ningún valor. Esto primero entró por los sentidos externos, luego la memoria, los apetitos, el poder cogitativo empezó a trabajar, la inteligencia capta y la voluntad actúa. Dinora, dame y lo agarras. Es mucho más fácil que la voluntad se pueda ordenar y pueda hacer algo siempre y cuando la inteligencia esté clara con lo que es. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, esto, les digo, son como los fundamentos, ¿sí? Del quiénes somos, ¿no? Y cómo, o sea, nuestra mente va trabajando. Entonces, si nosotros hablamos de los sentidos internos, vamos a tener que, ya me acordé porque me faltaba en la anterior, porque vamos a hablar de un alimento importante para mi cabezota, que va a ser la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo les decía, piensen en la manzana, pónganle un color, ¿no? Podemos cambiar el color de verde a rojo, ¿no? Pónganle por ahí un gusanito que va saliendo, ya saben, la típica. Te puedes acordar inmediatamente a lo mejor de una imagen que viste, ¿no? Y ves ahí el gusanito. Puedes pensar en Blancanieves agarrándola, y así podemos irle metiendo. Ahora, nuestra imaginación en esta capacidad que tenemos puede transformar la manzana. Y entonces ahora de la manzana, imagínatela como pera, ¿no? Roja igual. ¿Lo pueden hacer? Sí. Puedes empezar a trabajar con una misma imagen y la deformas. Fíjense, un ejercicio que hay terapéutico, sobre todo para las fobias, ¿no? Se llama asociación de imágenes. Entonces hay quien ha llegado y me dice, es que una vez vi la película del payaso eso, ¿no? Y desde entonces no puedo volver a ver payasos. Y nada más veo un payaso y lloro, ¿no? O que voy a la fiestecita de mi hija y veo un payaso y, o sea, no puedo, me tengo que ir, ¿no? Piénsenlo con payasos, con serpientes, con, ¿no? Virus COVID que piensan que ahí viene, ¿verdad? Y entonces igual las imágenes empiezan, ¿no? Empiezan a trabajar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Asocias, por ejemplo, el payaso, ¿sí? Imagínense un payaso acá bien tenebroso, horrible, ¿no? Y entonces lo vas ridiculizando y entonces dices, a ver, el payaso así bien tenebroso, le voy a bajar los pantalones, ¿no? Y le veo las patitas todas flacas, ¿sí? Y le veo así las patillas ahí todas con frío porque le acabo de bajar los pantalones, ¿no? Y le quito la peluca y resulta que tiene 3 pelos, ¿no? Porque es calvo además. Y así empiezas a trabajar con la imagen de tal manera que la vas deformando hasta que lo ves y dices, ay, es un pobre señor, ¿verdad? Que estaba disfrazado y el pobre hombre está todo tilico y así flaco con frío y ¿no? Y te hace cara de, ¿no? Pero ya no te da miedo, porque ya cambiaste la imagen. Entonces, dentro de los sentidos internos, ¿sí? Mi inteligencia puede trabajar con mi imaginación para deformar
o formar una imagen. Entonces, ¿qué tan importante es la mente, ¿sí?, para los planes de Dios? Podemos pensar, ¿sí?, en nuestra imaginación y cómo la alimentamos. ¿De qué la alimentamos? ¿No? ¿Cómo formamos o deformamos las imágenes? Si yo pienso en Cristo y pienso en Cristo como, o en Jesús o en Dios, y pienso en un Dios castigador que te dice, cuidado porque te estoy viendo, ¿no? O cuidado porque derechito al infierno si pecas, ¿no? No peques. Pues imagínense la imagen que yo tengo, ¿verdad? De él, en donde pues, voy a vivir así como toda asustada todo el tiempo, porque hay una imagen que estoy trabajando sobre él. Si yo tengo, por ejemplo, un padre que ha sido abusador verbalmente de mí, ¿sí?, durante toda mi vida, y vienen y me dicen, es que Dios es tu padre. Y yo digo, la torre, pues el único papá que he tenido, pues ha sido bien abusador, ¿no? Entonces, ¿cómo que Dios es mi papá? Y todavía te dicen, y te ama, ¿no? Y tú, a ver, sí, pero en mi imaginación, en lo que yo conozco, ¿sí? Hay en mis recuerdos situaciones muy duras con la palabra papá o con la imagen de un papá. Entonces, trabajar, ¿sí?, dentro de nuestra mente con estas áreas de la imaginación va a ayudarme en moldear estas imágenes que yo tengo para ver cómo me comporto sobre ellas. Y todo esto, ¿sí?, viéndolo precisamente desde una antropología cristiana. Es decir, que podamos nosotros conocer el plan de Dios, ¿sí?, que quiere con nosotros. Bueno, pero entonces resulta que dice la pregunta, ¿cuál es el lugar donde el mal nos hace la guerra? Si pensamos en que el mal, ¿sí?, llámenle como quieran llamarlo, ¿no? O sea, en el sentido del mal filosófico, ¿no? Las cosas malas que me pasan, ¿no? Las situaciones que me dan sufrimiento. Entonces, por ejemplo, perdí a mi papá, ¿no? Acaba de morir, se fue de un infarto fulminante, ayer estaba conmigo, hoy ya no está. ¿En dónde voy a traer todo ese recordatorio, ¿verdad?, de situaciones y demás? Pues el mal me va a hacer la guerra en mi mente, ¿sí? El dolor que a lo mejor en un año vuelvo a experimentar por recordar la manera en cómo se murió mi papá, ya no va a ser en el momento, sino que va a ser en mi cabeza. Y yo puedo recordar esa situación con el mismo dolor con el que sucedió hace un año. Entonces, ¿dónde es el lugar en donde el mal actúa? Sino en mi mente. Y los que somos cristianos católicos, sabemos que existe, ¿sí?, ángeles, y dentro de los ángeles, pues hay ángeles que siguen la voluntad de Dios y una tercera parte de aquellos ángeles que decidieron no seguir la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, dentro de la angelología, sabemos que el ángel tiene capacidad para infundir imágenes en mi cabeza, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy pidiéndole a mi ángel de la guarda, ¿sí?, el que me ayude, el que me guíe, y de repente te pone una imagen así como, ay, abraza a tu hijo y dale la bendición, y ahí vas tú y lo haces, ¿verdad? Y piensas que es algo que vino de ti, sí, claro, vino de ti, pero por la gracia de Dios en lo que el ángel precisamente está infundiendo, porque es tu ángel de la guardia. Pero cuando yo estoy en pecado, ¿sí?, y no hay gracia porque yo decido no, entonces está el ángel caído que también puede infundirlo. Y entonces llegan pacientes a veces con pensamientos obsesivos en donde, no sé, han visto mucha pornografía, imágenes, ¿sí? Imágenes, imágenes que entran. Y entonces dicen, ya la estoy dejando, ya no quiero. Y estoy a lo mejor en plena misa y de repente me viene la imagen, ¿no? Y otra vez, y ahí estoy, ¿verdad? De no quiero pensar en esto y regreso otra vez, ¿no? Y regreso otra vez, claro,
porque tú ya habías aceptado previamente, la imagen no se va a ir nunca y va a estar, bueno, a menos que la gracia de Dios, ¿verdad?, decida quitarlas, pero en lo normal, en lo ordinario, ahí estarán. Entonces la persona ahora va a tener que enfrentar una lucha, una batalla, ¿sí?, con este tipo de imágenes, en donde puede decidir, pues dejarlas correr, ¿no? La loca de la casa, y venga, déjame, me acuerdo de todo aquello que de porno que yo había visto, o empezar con la inteligencia y la voluntad a decir no. Y entonces estoy viendo el de porno y de repente no quiero esto, me voy a acordar de Blancanieves, ¿no? Y me voy a acordar ahora de Santa Claus, ¿no? De los, no sé, cualquier cosa, ¿no?, que pueda yo pensar. O incluso dentro de la terapéutica también puede ser utilizar otros sentidos. Y entonces empiezo a palpar y a tocar algo bien frío, ¿no? Y pues ahora sí, hasta ya saben que cuando agarras algo bien frío, hasta te queda marcado rojo, ¿no? De lo frío que estaba. Lo sueltas y te pones a pensar y a sentir, y ya lo que hiciste fue distraer la mente, ¿sí?, de una imagen que estaba golpeando fuertemente para llevarla a otro lugar. Entonces, estas son algunas como situaciones que es importante comprender que el mal, ¿sí?, va a irse directamente a la imaginación. Es lo que va a mover, ¿sí? Es lo que va a trabajar. Y si tú ya le has dado carnita, si ya le metiste ahí, ya habías nutrido con cosas no tan buenas, ¿no? Pues fácil se la estás poniendo, ¿verdad? Fácil se la estás poniendo. Entonces dice, sí, esta frase a mí este versículo me encanta, versículos de Romanos 12:2. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Transforma tu mente, renuévala. Fíjense lo maravilloso, ¿verdad?, de la exhortación que tenemos aquí. Renueva tu mente, no te acomodes al mundo presente. Ya sé que si todos ustedes hubieran venido presencial, ¿no?, y hubiéramos estado en un lugar, desde el momento que sales de tu casa a los momentos en donde hubieras llegado a la sala de conferencias, hubieses visto un montón de panorámicos en donde muy probablemente ves lencería, ves bueno, me tocó ver una vez Congreso Satánico, ¿no?, aquí en Monterrey, ¿no? Y que o sea, y vas, ¿y qué son? Sino imágenes que van entrando a tu cabeza, ¿no? Y luego dices, ay, pero ¿por qué me acuerdo de esto? Claro, pues ya entró a tu cabeza, ¿sí? Viene un niño chiquito a terapia y viene haciéndole así, "Ps, ¿no?". Le digo, ¿tú qué traes? Soy Spider-Man, ¿no? Entonces él iba echando sus telarañas. Claro, porque para él, en su imaginación, lo está haciendo real, porque está en ese proceso de juego, ¿no? ¿Qué tal si yo a ese niño, en vez de haberle enseñado Spider-Man, le enseño, no sé, la bilocación de Padre Pío, ¿no? Y le pongo ahí unas caricas de sobre Padre Pío y haciendo esto. ¿A poco el niño lo encontraría orando para ver si se biloca hacia otro lugar? Probablemente porque estaría jugando, ¿no? Malo que tenga 30 años y siga jugando a esa hora. Bueno, el punto es que cuando nosotros renovamos nuestra mente, tiene que ver con no acomodarme al mundo presente, sino desacomodarme en el mundo, sentir incomodidad en el mundo, ¿no? Pues es que todo el mundo va a ir a ver la nueva película del Exorcista, ¿no? Entonces yo quiero ir. Alguna vez una paciente me decía que ella estaba en el Ministerio de Liberación, ¿no? Y decía, bueno, es que yo quiero ir a ver la siguiente película porque quiero saber de qué otras formas actúa el demonio. O sea, no, ¿verdad? Tú no necesitas saber nada más que lo que ya está en la revelación pública, que es la Biblia, y ahí te quedas, mi chava, ¿no? Porque todo lo demás son mentiras y son engaños. El demonio miente, siempre miente. Por lo tanto, tú no necesitas. ¿Qué va a pasar? Vas, lo ves, imágenes, sonidos, ¿verdad?, a tu cabeza, que no son necesarios que lo tengas, ¿sí? Entonces, renuévate
tu mente y desacomódate del mundo. Y cuando yo hablo de desacomodar el mundo, vamos a pensar entonces cuáles son enemigos de la mente. Si hablamos de 4 demonios, diríamos pues lo que es el miedo, ansiedad, duda y envidia. Y aquí quiero que mientras los vaya ahorita platicando, pues ustedes califíquense. Cabo nadie les va a preguntar, ¿sí? Esto es entre ustedes y Dios. Del 1 al 10, ¿en dónde ando en cada uno? ¿Ok? Fíjense, uno de los enemigos, que es el miedo, es una cuestión muy interesante porque el miedo está puesto en nuestro ser. Ya me adelanté. De tal manera que sirva para la sobrevivencia del ser humano, ¿sí? Y actúa primero en los intestinos incluso, ¿no? O sea, empieza a segregar el intestino unas hormonas para que mi cabeza lo interprete como, hey, estamos en peligro, cuidado. Pero el miedo va a ser ante un peligro actual real, ¿sí? Hasta ahí es la manera en cómo actuaría en una forma sana. Entonces yo voy caminando por una avenida llena de carros que van, autopista, vamos a pensar, ¿no? Así de que van, pero hechos la mocha. Pues yo no me voy a cruzar así como con los ojos vendados y diciendo esto es un ejercicio de confianza, ¿verdad? Que voy a ir caminando. Pues no, ¿no? O sea, yo sé que, para empezar, probablemente, aunque sea ejercicio de confianza, yo no me atravieso, ¿verdad? En la autopista. Segunda, pues vería cómo hacerle rápido. O sea, y si viene un camión que rápidamente me podría atropellar, claro que voy a sentir miedo. Es parte de una reacción natural. Pero si estoy aquí en mi casa y pienso que un camión puede venir inmediatamente ahorita y matarme, ¿puedo reaccionar con miedo? Sí. ¿Pero es real? No. Fue una imagen en mi cabeza. ¿Se fijan? Y ante eso mi cuerpo va a reaccionar exactamente igual como si yo anduviera en la autopista, como les platiqué hace rato. El cuerpo no va a reaccionar de manera diferente porque la inteligencia está buscando cómo cuidarme, ¿sí? Ya sea real o irreal. Entonces, dice en precisamente Isaías, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. ¿Y saben cuántas veces aparece en la Biblia esta frase, no tengas miedo? Es la única que número o cifra que me he podido aprender porque son 360. O sea, casi creo que una para cada día del año. Nada más 5 días repetiríamos. No tengas miedo, porque eso quiere decir que si hay miedo, entonces yo tengo desconfianza. Y Dios te dice, yo soy Dios, yo soy el que soy el gran soy. ¿Sí? Entonces, siendo yo Dios y tú mi hijo, dice que tienes miedo, ¿no? Miren, es como un hijo de un político, no voy a decir nombres, ¿verdad? Agárrense al que quieran, ¿sí? Y que ustedes saben que le pasa dinero o el hijo va y hace viajes, ¿no? Y hace lo que le da la gana y, pues, oye, nadie lo agarra, ¿verdad? Nadie lo mete al bote, nadie le checa, el SAT no le cae para checarle las cuentas, ¿no? Y dices tú, ¿cómo por qué? La pregunta es, ¿ese hijo tiene miedo? No. ¿Tiene desconfianza de su papá? No, hombre, anda, pero en Europa bien feliz de la vida, porque sabe quién es su papá, ¿sí? Yo, cristiano, sé quién es mi papá y me comporto conforme a quién es mi papá, ¿no? Entonces es una gran pregunta porque si hablamos de pandemia, ¿me comporto como hijo de Dios? ¿Verdad? ¿O ando con miedo, ¿no? Por debajo de las camas para que no me agarre ningún bicho? Ojo, tampoco hay que ser o sea, el miedo, les digo, ante lo real, pues es de cuidado, ¿sí? Pero ante lo irreal, ¿sí? Y ahí la pregunta
muy grande va a ser qué información entra a tu cabeza. Había una persona que me decía, no, yo no puedo ser adoradora nocturna, eucarística nocturna, porque pues ahora Dios, ¿qué me vaya a pasar? ¿No? Imagínate, salgo aquí, vivo, no sé, en Perros Locos, ver algún lugar así que muy violento, y entonces, pues, ¿cómo voy a salir a las 3 de la mañana, ¿verdad? A ir a la capilla, a la adoración? ¿Me van a matar? ¿Qué no ves en las noticias? ¿Cuánta gente muere? Y le pregunto, ¿y cuánta gente de esa murió por ir a adorar al Señor? Ah, nunca lo he escuchado en las noticias. Ah, mira, qué curioso, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿qué información estás escuchando? Y esta, porque no la puedo no decir. Hace poquito que fuimos a la marcha nacional en México, ¿no? De contra el aborto, pro vida. Éramos más de 300,000 personas en Ciudad de México marchando. Llego a Monterrey y me dice mi familia, oye, que nada más fueron 6,000 personas, dijeron en tal noticiero, ¿no? Y yo, ¡ah! Ahora sí, esa me consta, ¿verdad? Que allí estaba yo. Entonces, ¿qué información está entrando a tu cabeza? ¿Sí? Para saber si estoy desarrollando miedo ante qué, ante lo real o irreal. Y entonces mi siguiente pregunta es, no temas, yo estoy contigo. La duda es el otro gran enemigo, ¿no? Imagínense al pobre de Pedro, ¿verdad? Todo el mundo le conoce esa historia, el pobre Pedro, ¿no? Que no tiene para dónde escaparse, porque pues él muy salsa, ¿no? Le dice a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti. Ándale, ¿verdad? Que se la hace en realidad, pues ven, ¿no? Ahí va el otro, muy salsa, ¿no? ¿Qué sucedió? Hasta ahí, cuando tenía su mirada directa a Jesús, caminó sobre el agua. Pero después ve la olota grande que viene, o sea, se voltea, ¿sí? Se distrae, su mirada, sus oídos dejaron de estar contemplando a Jesús y se empezó a hundir. ¿Y qué le contesta Jesús? Si se la saben, ya la estoy viendo. Precisamente, ¿por qué dejaste de verme? O sea, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Yo soy el que soy el gran soy. ¿Sí? A a esta Sor Faustina, le dice Jesús, ella le pregunta, ¿quién eres? ¿No? Y Jesús le dice, yo soy todo lo que tú no eres. Planteamiento súper filosófico de Jesús, ¿verdad? Porque entonces, a ver, pues, ¿quién no soy yo? Pues yo no soy muchas cosas, ¿no? Pero todas esas las eres tú, Jesús. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Sí? ¿Por qué dudas de Él? Y es uno de los puntos en donde el demonio precisamente, o el mal, precisamente va a atacar más, en hacerte dudar. ¿No has visto todas las estadísticas que hay de asesinatos? Sí, ahí están. ¿Y? O sea, ¿por qué dudas? ¿Sí? Te puedes quedar, dicen por ahí, te puedes quedar realista y ser realista y vivir sobre el realismo, o ser realista y quedarte con Dios. ¿Sí? Los mártires del principio de la iglesia, pues eran realistas, claro que se llevaban a los cristianos al Coliseo y ahí se los devoraban los leones. Eso les quedaba más que claro, pero no dudaron de Dios y siguieron proclamando quién era Dios. Y saben que eso, entonces, como no hay duda, no genera ansiedad. La ansiedad va a darse no por una situación como el miedo, en donde esté pasando en el momento, sino se va a dar por una situación de un futuro que podría pasar. Híjole, ahí la loca de la casa sí se volvió loca, porque díganme ustedes si no, cuando están pensando en algo malo que podría pasar, ¿cuántos escenarios sobre eso no se plantean, no? Y podría pasar así, y asá, y la también así, entonces al otro también le podría pasar. No, bueno, ¿para me acuerdas? ¿Sí?
ahora sí que como el chavo, así, ¿no? Ya te diste cuenta de que ya llevas 1 hora, 2 horas, 3 horas dándote vueltas en la cama pensando sobre todos los escenarios de aquello que podría llegar a pasar, ¿sí? Eso quiere decir que la voluntad no pudo dominar porque la inteligencia no está clara con toda la información que le has metido y la imaginación está, ¿no?, así multiplicándose en ese momento. Esta es una capacidad que, por ejemplo, los animales no lo tienen. Yo veo a mi gato y mi gato está dormido, pero plácidamente sus 18 horas cada día, ¿no? Porque no tiene una capacidad espiritual de imaginar. O sea, no está imaginando ahorita al ratón que va a cazar más al rato, ¿no? O sea, y no se despierta diciendo, ¿habrá ratones? ¿Los podré cazar? ¿No los podré cazar? No. Esa es una capacidad espiritual, ¿sí?, que podemos nosotros, los humanos, desarrollar, más bien que tenemos. Pero que en la parte de la inteligencia, si yo no he medido, ¿verdad? Les digo, esta parte de ser realista y quedarme con Dios, entonces, pues sí, todos los escenarios que yo me imagine, por supuesto que son probables. Bueno, hasta que venga un ovni y me rapte, pues, así que como, ¿por qué no? ¿No? O sea, todos podrían ser, pero por eso dice, renueva tu mente, ¿sí? No te acomodes al mundo, desacomódate en el mundo, ¿sí? Sé tú la espinita del mundo, ese que te dice que te quieres callar, ¿verdad? Porque pues yo estoy bien tranquilo, ¿no? O sea, pero ¿no ves todos los contagios que hay? Pues sí, sí, sí lo veo. Y, y, ¿no? A nosotros, digo, no lo platico de boca para afuera, ¿verdad? Lo hemos vivido. O sea, hay quienes hemos perdido seres muy queridos, ¿no? Y como le decía a ese ser muy querido, la iglesia propuso por el COVID, indulgencia plenaria para todos los que cuidan al que tiene el COVID y a todos los que mueren por COVID. Indulgencia plenaria. Si esa persona cuidó su alma, estaba confesado, ¿sí? Pide perdón, quiere decir que cuando se muera, derechito al cielo, sin escalas. Entonces a la persona que falleció yo le decía, híjole, tenías que agarrar la oferta, ¿verdad? No de buen fin, sino de buen año, ¿no? Y dijiste, aquí soy, ¿no? Y yo ya me voy directo, nada de purgatorio, yo me quedo. Claro, porque entonces, como les digo, nos desacomodamos al mundo y nos acomodamos a la realidad de Dios, a su cuerpo, a la iglesia, a lo que nos dice, ¿no? Y entonces uno se comporta de manera diferente. La ansiedad empieza a disminuir. Se los pongo de tarea. Empiecen a memorizar salmos. Y aquellos que traen algunas actividades ansiolíticas, veámonos en un mes. Y si en un mes se han aprendido al menos 4 salmos, les apuesto, bueno, no puedo apostar, pero les aseguro que habrán bajado esas actividades de ansiedad, porque empiezan a tener recursos de donde agarrarse. Y por último, la envidia. Esta es la que uno dice, no, yo no soy envidioso, pero para nada, ¿no? Bueno, les voy a poner un ejercicio bien claro en donde todos vamos a estar, ¿no? Celular, agarro Pinterest, ¿no? Entonces digo, ay, a ver, cortes de cabello, ¿no? Ay, seguro a mí mi cabello se me ve igualito que el de ella, ¿no? No, entonces déjame, voy a la estética y veo cómo me pueden hacer para que me quede así el cabello igual, porque yo lo quiero rizado, bla, 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 bla. Entonces, como deseo lo que el otro tiene, estoy empezando a generar envidia, ¿sí? Ay, aquí ya vi las nuevas cocinas. Oye, viejo, ¿no me haces una nueva cocina? Ay, podremos cambiar esto de aquí, podremos cambiar. No necesitas, ¿sí? Pero como estás metiendo a tu cabeza muchas opciones diferentes, y bueno, no se diga que te metas ahora a comprar, ¿no? En una plataforma y para cuando te acuerdas ya llevas 1 hora, 2 horas viendo opciones de chalecos, ¿no?
¿Qué hiciste? Metiste y metiste y metiste a tu cabeza mucha más información. Y si traes una situación de comprador compulsivo, porque con el window shopping a mí se me quita la ansiedad, ¿no? Y entonces, si me compro aunque sea una cremita, ya con eso me relajé. Sí, pero metiste un montón de información a tu cabeza que cuando no estés enfrente de la cremita, ¿sí? O de la compra, se va a disparar, ¿no? Porque no lo vas a poder controlar. Entonces la envidia es otro de los enemigos. Y hoy en día con los accesos ilimitados a la información con nuestros aparatos, pues entonces tendemos a desear lo que el otro tiene y ni siquiera nos damos cuenta, porque a lo mejor no es que envidie yo a mi comadre, ¿no? Pero sí lo puedo llegar a hacer en otras maneras. Entonces dicen proverbios, el corazón manso es vida del cuerpo, la envidia es la caries de los huesos. Yo solo conozco una caries de los huesos, se llama cáncer, ¿no? Entonces, desear lo que el otro tiene, ¿podría yo llegar incluso a desarrollar cáncer? Habría que hacer un estudio, ¿verdad? Sobre eso científico. Y entonces podríamos a lo mejor hasta probar científicamente un proverbio. Entonces la pregunta clave, que al menos yo me haría, no sé ustedes, sería, ¿qué hago con mi mente? Muy bien, Dinora, ya me describiste el panorama, ¿sí? A lo mejor ustedes ya se pudieron ahorita empezar a hacer un diagnóstico y decir, pues, sí me sucede aquí, sí me sucede allá, no, a mí no me pasa esto, a mí no me pasa aquello, ¿ok? Pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, Dios, siendo el que es, ya nos puso y lo puso incluso inscrito en nuestros genes, ¿qué podemos hacer? Y para eso les voy a poner un videito y de ahí lo platicamos. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué? Bueno, es que la autofagia es la capacidad, como ustedes vieron, de las células de poderse, o sea, engloban o hacen como que meten todas las toxinas que tengo en el cuerpo, ¿sí? Las van a meter a la célula y la célula se va a comer a sí misma hasta el punto de destruirse. Y entonces
todas esas toxinas se eliminan por la orina, ¿sí? Por la sudoración. Eso quiere decir que cuando yo hago ayunos, más tiempos de ayunos, siempre checado por mi médico, ¿ok? Pero a más amplias ventanas de ayuno, lo que estoy haciendo es ayudando a mi cuerpo a que se regenere. Y si yo lo veo espiritualmente, pues en la iglesia me dicen, al menos ayuna los viernes, no el Viernes Santo, pero también me dice que si quisiera yo ayunar y tener abstinencia cada viernes de todos los años, también sería una muy buena práctica. Espiritualmente porque acompaño a Jesús, ¿sí? En este viernes de dolor. Pero fíjense lo hermoso, el Señor nunca hace algo separado. No es como hago esto espiritual y no tiene ningún efecto en mi cabeza o en mi mente. Hago esto espiritual, pero no tiene nada de repercusión en mi cuerpo, ¿sí? O hago algo en mi cuerpo y no va a tener repercusión en mi espíritu. No, no. Somos tripartitos. Lo que yo le haga a mi mente, ¿sí? Va a pegarle a las otras dos. Lo que yo le haga a mi cuerpo va a pegarle a las otras, ¿sí? Entonces, esta va a ser una interrelación. Por eso hay gente que va a terapia toda la vida, ¿sí? Pero nunca se ocupó de su parte espiritual. Pues, ¿qué creen? Van a seguir yendo a terapia porque por cualquier otra cosita otra vez, ¿sí? Hay quienes son muy espirituales, pero se desocupan de su cuerpo, ¿sí? Y entonces dicen, soy diabética, pero yo ayuno, ¿no? Porque voy a ayunar por el Papa. Y entonces ahí están sin comer 4 días. Claro, ya tuvieron golpes de insulina, ¿sí? Que lo único que hace es desencadenar, por ejemplo, momentos muy erráticos de ira, porque la insulina eso va a hacer. Y entonces dice la persona, es que estoy ayunando, pero no puedo controlar el enojo. Y nunca lo vas a poder porque eres diabética, ¿sí? Entonces necesitas trabajar tu cuerpo para que tu parte espiritual pueda, ¿sí? Trabajarse, pueda crecer, pero no es uno sin el otro, ¿sí? Mientras más me conozca voy a poder trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo ayuno en mis sentidos, no nada más de comida? Por ejemplo, si ahora que te estás desacomodando del mundo y dices, es que tengo mucho miedo, miedo a que se pierdan todas las almas, ¿sí? Tengo miedo a que el pecado haga que todas las almas se van al infierno. Bueno, ¿y qué pasaría si por un mes ayunas de estar escuchando todas las prédicas acerca del purgatorio, del infierno, o sea, ya sabes lo que debes de saber? ¿Qué pasaría si ayunas de eso? Porque al final del día, el que lo estés escuchando todo el tiempo, está entrando, estoy en el no, y entonces ahora en vez de ayunar, y así como la autofagia, pero va a ser ahora espiritual, ¿sí? En donde yo voy a decidir dejar esto, ayunarlo, para que mi espíritu pueda entrar en una relación profunda con mi amigo Dios, ¿sí? Y entonces, como cualquier otro amigo cercano, íntimo, crezco más la relación con él. ¿Ustedes tienen amigos íntimos, cercanos, que quieran mucho? ¿Sí tienen? Ustedes dicen, este es un amigo que ya sé que va a ser hasta mi comadre, mi compadre toda la vida. Y lo hemos sido y ya tengo 20 años de ser amigo de él, ¿no? Bueno, a ese amigo tú le cuentas lo más íntimo que tienes. Sabes que puedes confiar en él, ¿cierto? Bueno, si tú a ese amigo le pides prestado 100 pesos porque no tienes para comer, ¿te los dará? Yo espero que sí. Bueno, a menos que esté más fregado que uno, ¿verdad? Entonces capaz de que no, pero es capaz de ir a pedir. Tengo una amiga que es capaz de ir a pedir dinero con tal de venir y darme los 100 pesos, ¿verdad? Esa es una amistad entre humanos. Ahora imagínate tu amistad divina, ¿sí? ¿Tú crees que si le pides a Dios intercesión por un alma que anda mal, ¿sí? Que anda en pecado, ¿tú crees que tu amigo no te lo va a querer dar? Cuando él ama más a esa alma que tú. Entonces puedo ayunar de estas situaciones que me andan haciendo generar ansiedad, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer la autofagia espiritual
o corporal, ¿sí? O psicológica. Y entonces empiezo a utilizar esos tiempos, esa energía, ese momento para nutrirme, ¿sí? De quién es en realidad Dios. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Yo soy, ¿sí? No desconfíes, yo soy el que soy. Entonces, hacer un ayuno y decir, yo ayuno 40 días, soy acá, no, yo soy acá bien fregón porque ayuno. Sí, mi pregunta sería, ¿y tu relación con Dios? Y me dicen, llegan y me dicen, yo ayuno 40 días, pero tengo una ansiedad que no puedo con ella. Entonces, no estamos trabajando esto, ¿verdad? Conociéndonos en quién soy. Y viene la otra persona que ni conoce acerca de la parte espiritual del ayuno, ¿no? Y lo está haciendo porque está haciendo una dieta baja en calorías y entonces sabe que a mayor ayuno intermitente va a poder bajar de peso y va a poder hacer, y sigue con problemas de ansiedad. Claro, porque no se está preocupando de lo espiritual, ¿verdad? No está trabajándolo en una integral. Entonces, sí, así como para ir cerrando, esta frase me gustó porque dice, el éxito no es el resultado del trabajo duro, sino el resultado de un pensamiento correcto. Dios no te va a castigar, ¿sí? Tú te castigas a ti mismo. ¿Cuál es el pensamiento correcto? Es que yo no soy hija de cualquiera, ¿no? Mi padre es Dios. Así que háganle como puedan, ¿verdad? Pero mi papá es Dios y Él me cuida, me protege y me va guiando. Y entonces empiezo a tener una relación, mi voluntad se va hacia esto.